Aleluya. Bien, me ha estado preocupando como iglesia de la Biblia. ¿Por qué es el mes de la Biblia? Según la historia se dice que fue cuando vino ese que traía a la santa, ¿cómo se llamaba? Vino Cristóbal Colón y él trajo la Biblia. Él introdujo la Biblia a este continente y se habla de que es desde ese momento cuando se empieza a conocer la palabra en este continente, y hay muchas otras cosas. Pero yo quiero que vayamos a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Yo creo que una de las cosas que nos está fallando, que nos está faltando, es esta. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? ¿Seguro? Qué bueno que tienen fe. Pero ahorita vamos a ver los principios. Hay algunos principios para demostrar que ustedes tienen fe. Porque yo puedo decir, fíjense, yo puedo decir, tengo dinero. Y cuando se ve el asunto, si de veras tengo dinero, no lo tengo. Pero yo digo tengo. Yo digo tengo fe. Pero una cosa es lo que yo digo y otra cosa es los principios que yo tengo. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Si no acabo, me perdonan, ¿sale? Pero un día de esto voy a acabar. Quiero que todo este inicio de mes, este fin de mes que estamos, quiero hablarte sobre la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, es más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Pregunto, ¿cuántos tenemos fe? Ahora vamos para allá. Quiero hablarte acerca de algunos principios que demuestran que tú tienes fe. Para vivir una vida cristiana es el principio esencial la fe. ¿Cómo es que tú llegas a ser cristiano? ¿Cómo es que tú llegas a ser seguidor de Cristo? Por fe. Cuando tú aceptas a Jesús, no lo ves, pero convertir o de cambiar nuestras vidas, añadiendo o edificando como un edificio. Para que este sea un edificio bien edificado, tienes que tener una base sólida. Ayer que salimos a la salida de Agua Fría, estábamos viendo que estaba un terraplén y estaban empezando a construir. Y nos empezamos a reír y dijimos, de seguro que es un 3B. Y nos dio risa. Pero ¿sabes una cosa que a mí me llamó la atención? Van a hacer unas zapatas para edificar esa construcción.
Pero esas zapatas, el cuadro de varilla que están formando tiene un espesor aproximadamente de 2 metros por 2 metros por 2 metros. Y tú dices, ¿para qué tanto? Pero ¿sabes qué? Esa es la base para un buen edificio. Porque si en esas bases, ¿sabes qué? Puede hacer que el terreno esté bueno, pero al no tener esas bases se va a sumir de un lado y entonces se va a tronar el edificio. Tu fe necesita tener unas buenas bases sólidas. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? Todos van a decir, amén. Pero yo le voy a decir, no es cierto que lo creen. Ay, hermano, ¿cómo cree? ¿Cómo? A ver, ¿cómo dijo? Respetuoso. ¿Cómo es su comportamiento en la iglesia? Entonces no creen que está Dios aquí. ¿Por qué ante una autoridad yo me comporto respetuoso? ¿Por qué en la casa de Dios, donde creo que está Dios, mi comportamiento no es respetuoso? Vamos a ver algunos principios, vamos a ver. Yo espero que no salgas enojado, sino que salgas pensando qué es lo que está mal. Porque muchas veces salimos de sólida y tiene que tener una buena estructura. Primero, el problema que yo encuentro, el primer problema para que tu fe sea una fe firme, se llama conocimiento. Fíjense, para que tú tengas una fe firme, la primer zapata, dijéramos, la primer base firme, se llama conocimiento. Ahora, ¿por qué? Dice Jeremías, capítulo 9, vamos a ver, vamos a empezar, versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Lo tenemos? Bueno, le vamos a dar lectura al versículos 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entender. ¿En qué nos debemos de alabar? Según el texto, ¿en qué nos debemos de alabar? En entenderlo y conocerlo. Y el problema que tenemos es estamos hablando de Jesús. ¿Sabes qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos las Sagradas Escrituras? ¿Sabes qué? El detalle aquí, mira, si tú leyeras, me estaban diciendo ayer, veníamos platicando en el carro y me decían, si tú lees, dedicas 3 horas de lectura bíblica, nada más lectura bíblica al día, en 3 meses terminas de leer la Biblia. Si tú dedicas 3 capítulos diarios de lectura bíblica, en un año la lees completa la Biblia. Dice el pasaje, porque tú has sabido las Escrituras ¿desde cuándo? Desde tu niñez. Ya no espero que tú te las sepas desde la niñez, pero que tu esfuerzo sea por saber acerca de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no leemos las Escrituras.
no sabemos, no conocemos a Dios. Si tú estás leyendo la Biblia, entonces tú vas como en el libro de Proverbios. Vas como en el libro de Proverbios y estás yendo más o menos como en el capítulo 20 de Proverbios. Bueno, digo porque yo ahí voy. Leyendo 3 capítulos diarios. ¿Se siente pesado? Pienso que sí. Algunos sienten pesado. Pero ¿sabes qué? Esa es la base para que tú conozcas a Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Entonces, para tener una fe firme, primero tienes que conocer a Dios. ¿Por qué cuando vas a ver una autoridad, tú no te pones a platicar y allá hasta bromear cuando estás? Llamar la atención. En la casa de Dios, tú debes de saber que también hay una autoridad y no es el pastor, porque el pastor, igual que tú, estamos en las mismas condiciones. La autoridad que se mueve en la casa de Dios se llama Dios. Y por consiguiente, como no lo conocemos, vivimos y hacemos. La segunda cosa, yo voy a ser la tercera, la segunda cosa que tú tienes que saber se llama virtud. A ver, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Se llama virtud. Éxodo, capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Vamos a leer un versículo de este capítulo. ¿Lo tienes? Capítulo 18. Vamos a leer el versículo 25. Dice la palabra del Señor así. Escogió Moisés varones ¿de qué? De virtud. De entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Qué hizo Moisés? Escogió varones ¿de qué? ¿Sabes qué es una persona de virtud? Una persona virtuosa, nunca lo he visto que haga algo malo. Nunca lo he visto, nunca lo he oído, nunca lo he visto, nunca he... ¿Sabes qué? Virtud. ¿Sabes para qué se necesita la virtud? La virtud se necesita para servir a Dios. La virtud, en otras palabras, se llama excelencia moral. ¿Sabes qué es excelencia moral? Excelencia moral dice que no tienes cola. O sea que nadie puede decir nada de ti, porque tú tienes una excelencia moral. Entonces, como tienes una excelencia moral, haces acciones rectas y dignas. Ahora, te voy a decir, mira, eso no quiere decir que todos tengamos eso. Porque no todos tenemos esa misma situación. Ahora, no quiere decir que eso no, que si tú no cumples esto, no vas a ser salvo. Te voy a decir por qué. Vamos a Éxodo, capítulo 12. A ver, vamos a ver. Capítulo 12 de Éxodo. Aleluya. Vamos a leer versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel.
y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Ahora, fíjense lo que pasa aquí. Dios había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Bueno, sí, encerrarse en su casa. Pero a lo que yo voy es a esto. Había dado una orden que tenían que ofrecer un sacrificio. Iban a matar un borrego, se lo iban a comer asado porque esa era la orden de Dios, y con la sangre de ese borrego iban a pintar la puerta. ¿Cuál era la situación? Puerta que tuviera pintura, o que no que tuviera pintura, perdón, que tuviera la sangre puesta ahí. ¿Sabes qué? Dice que el destructor no iba a entrar, iba a pasar derecho. ¿Quiénes son los que se iban a salvar? Todos los que estuvieran dentro. Ahora, fíjense, a mí me llamó la atención esto y he estado dando vueltas en mi cabeza. Y yo quiero decírtelo. ¿A quién le dijo Dios que hicieran eso? A ver, ¿a quién le dijo Dios que hicieran eso? Al pueblo de Israel. Amén. Se lo dijo al pueblo de Israel. Pero ahora vamos, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a su... A ver. También subió con ellos. ¿De qué? De toda clase de gente. ¿Quiénes se salvaron adentro de las casas donde había sangre? O sea que no fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Toda la gente que estaba dentro de las casas se salvaron. Por eso dice ahí, subió con ellos una multitud de toda clase de gente. ¿Sabes qué? Si nosotros estuviéramos en el pueblo de Israel, una de las cosas es que podríamos haber sido salvos de la muerte, de allí en esa ocasión. Porque dice que toda clase de gente. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, fuimos llamados para servir a Dios. Por eso es que se necesita excelencia moral. ¿Sabes qué? La excelencia moral hizo que mucha de la gente entrara a esas casas. Y tú dices, ¿cómo? Sí. Cuando tú lees el libro de Esther, el capítulo 10, dice que mucha gente, ¿qué cosa hacía? Se hacía judía por causa de la bendición que ellos veían. Cuando tú tienes que seamos gente de virtud. Seguimos. Tercero, dominio propio. Estamos hablando de fe, pero vamos a ver, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es tener autocontrol. Es tener templanza. En otras palabras, es ser dueño de sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que yo busco a Dios? Porque es mi prioridad. Puede ser. Si habláramos ahorita del mundial, diríamos, es que hay fútbol y híjole. Cuando tú no tienes control de ti mismo, ¿a dónde te vas?
Pero cuando tú tienes control de ti mismo, tú eres quien tomas tu decisión. Cuarto, tienes que tener paciencia. Y esa paciencia se ve de esa manera. Lucas 21:19. ¿Qué dice? Lucas capítulo 21, versículo 19. Vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, ¿cuántos tienen paciencia? Fíjense, por vuestra paciencia, ¿qué dice? Ganaréis. ¿Qué cosa vas a ganar? Tu alma. Por tu paciencia. ¿Sabes qué? Yo he visto a gente que se aleja de las cosas de Dios. ¿Sabes por qué se alejan? Dios no me lo dio y Dios no me contestó y se alejaron. Pero ¿sabes qué? Dice que la paciencia con la paciencia vas a ganar algo. ¿Qué vas a ganar? Tu alma. Hebreos 10:36. Capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo de hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la paciencia es necesaria para que habiendo hecho, fíjense, habiendo hecho, ¿qué cosa? La voluntad. ¿La voluntad de quién? Y muchas veces queremos hacer y no la de Dios. Porque hay a la voluntad de Dios hay cosas que no me convienen. Hay cosas que yo quiero que se hagan como yo quiero. Y entonces, cuando yo hago las cosas que yo quiero, como pienso que está bien, y Dios no respalda lo que yo estoy haciendo, y no contesta, y no da respuesta a mi petición, entonces sucede algo. ¿Qué crees que sucede? Me molesto. Y le quiero reclamar a Dios que Dios no me contesta. Pero aquí está diciendo el texto, vamos a estar pacientes después de haber hecho la voluntad de Dios. Eso nos habla de resistencia, de soportar las pruebas, de desafiar el mal y tener firmeza ante la piedad. Y la piedad, ¿sabes qué es? Es santidad, es compasión y reverencia. Primera de Timoteo 4:8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo encontraron? A ver, ok, vamos a dar lectura, todos juntos, a ver. ¿Sale? ¿Cómo dice? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ahora miren, vamos a esto. Cuando hablamos de la piedad y dice que esta es provechosa, nos habla de obediencia. ¿Y sabes qué? Debemos de tener obediencia. ¿Cómo es obediencia? A los mandamientos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que tener obediencia ¿a quién? Tú y yo tenemos que tener, ¿qué cosa dijimos? Respeto. ¿Respeto a quién?
respeto a Dios. ¿Sabes qué significa el respeto? Tienes que tener respeto a las cosas santas. ¿Qué son las cosas santas? Sabes que este lugar donde estamos reunidos es un lugar santo. No por las paredes. ¿Sabes por qué es santo? Porque tú y yo estamos aquí. Y fíjense, cuando tú te subes a un avión, fíjense, cuando tú te subes a un avión y ya va a despegar, ¿qué es lo primero que te piden? Aparte del cinturón. ¿Qué más te piden? A ver. ¿Sabes qué te piden? Si usted trae computadora, por favor, trae celular, póngalo, ya sea apagado o en modo avión. Si eso, fíjate, si para subirte a un transporte tienes que hacer eso, es sorprendente que en la casa de Dios no tengamos respeto. No respetamos. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué crees que lo hacemos allá? ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? En la casa de Dios, que es ahí, en la entrada. No necesariamente en esa iglesia, pero en otras iglesias hay un papel en la entrada que dice, ponga su celular en modo avión. Ahora imagínate que nosotros lo pusiéramos aquí también. Pero no se trata de ponerlo, se trata de obedecerlo. Sí, pero se trata de obedecerlo. ¿Sabes una cosa? Mira, ¿sabes por qué tenemos que obedecerlo? Porque estamos ¿a dónde? En la casa de Dios. Entonces, sí, vamos allá afuera, ahorita vamos para afuera, ahorita vamos adentro. A lo que yo voy es a esto. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que hacemos mal. ¿Sabes qué? Y el detalle es que decimos que tenemos fe. La fe, dice, la fe es pues la seguridad de lo que se espera. ¿Sabes qué? Tú vienes a la casa de Dios y vienes con un propósito, porque sabes que vas a escuchar la palabra de Dios. Porque Dios se va a manifestar aquí en este lugar, porque dice, donde 2 o 3 están congregados, ahí está Él. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver y tenemos que hacer es el respeto por las cosas santas. ¿Sabes qué? Otra de las cosas es que tenemos que tener respeto hacia el prójimo. El prójimo es todo aquel que está a nuestro alrededor. Y cuando tú le tienes respeto se llama compasión a las 7 de la tarde. Y la gente, había como 2 o 3 hermanos que llegaban exactamente a las 7. Pero los demás llegaban a las 7:15, 7:20. Y la persona que iba a dirigir la alabanza una vez me dijo, es que hermano, es que nada más hay 2. Mejor me espero tantito. Y le dije, no. Por respeto y por amor a estas 2 personas, se empieza. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber, ellos se esforzaron por llegar temprano. Si nosotros no lo hacemos conforme a la hora, ¿sabes? Al rato decir, ya mejor ni voy temprano. Al fin y al cabo empiezan tarde.
Y hay iglesias que dicen, el culto es a las 7 y están empezando al cuarto para las 8, 20 para las 8. ¿Sabes qué? No funciona. Yo siempre he dicho, el culto empieza a las 7 y a las 7 empezamos. Entonces, por amor al prójimo, tenemos que tener respeto. Sexto, afecto fraternal. ¿Sabes qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal se muestra amando al prójimo o amando a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que amar. Entonces, si tenemos fe en que Dios es nuestro Padre, tenemos fe en que Dios está en este lugar y no amamos a otros, De conocimiento. no, ¿por qué no tenemos conocimiento? Entonces no está funcionando la fe como nosotros decimos que la tenemos. Ahora, más, versículo 11. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. Fíjense, ¿cómo tenemos que amar? Como Dios nos ha amado. A ver, ¿cómo consideras que Dios te ha amado? Así como tú consideras como Dios te ha amado, así tienes que amar a tu prójimo. Fíjate, cuando nosotros hablamos de esto, es algo bien profundo a poder hablar del amor. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así ya está más fuerte, ¿verdad? Si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos me aman? Yo sé que todos van a decir amén. Fíjense, decimos que amamos. Decimos nomás, pero no lo hacemos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, todo lo que está a nuestro alrededor es un conjunto de sentimientos que invitan a cuidar el uno del otro. Yo tengo que amarlos. Tengo que preocuparme por su condición de ustedes, como también ustedes deberían de amarme y preocuparse por mi condición. Porque ese sería lo correcto. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios me enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros. Séptimo, termino. Primera de Corintios capítulo 13. Cuando hablamos de Corintios capítulo 13, estamos hablando del amor. Y el séptimo se llama amor. Capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero fíjense, se va a acabar todo, pero el amor nunca dejará de ser. Ahora, ¿por qué nunca va a dejar de ser? El amor, ¿por qué nunca va a dejar de ser? ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Entonces, tú y yo, si amamos, quiere decir que amamos
porque conocemos a Dios. Si no amas, no conoces a Dios. Entonces no tienes fe. Porque la fe, dice 2 versículo 5. Sí, 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job decía, fíjense, Job decía que amaba a Dios. Pero cuando vino toda la situación, vino toda la adversidad, vino toda esta situación que él vivió, ahora está diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que ahora ya conocía a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, Dios bendecirá nuestras vidas. Dios derramará bendición sobre nosotros. Por eso es importante que lo conozcamos. Todo esto nos lleva a manifestar la fe. Versículo 9 de 1 de Corintios 13:9. ¿Qué dice? 1 de Corintios capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, hay muchas cosas que no conocemos, pero que Dios las da porque eso se llama profecía. Tenemos la seguridad de lo que pedimos, es confiar en el autor de la fe. Termino con este texto. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos 6, 12. Hebreos 6:12. Ajá. A fin de que no nos seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan de las promesas. Fíjense, nosotros tenemos que dejar de ser perezosos. O sea que en otras palabras está diciendo que no hacemos nada de lo que teníamos que hacer. Pero luego sigue diciendo, tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Las promesas siguen estando para que tú y yo las heredemos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aligerarnos para ponerlas en práctica. Que podamos conocer verdaderamente la fe. La fe es pues la seguridad de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero para que tú lo demuestres, tienes que poner en práctica estos principios que son las bases sólidas para una fe. Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la bondad, por tu misericordia, por todo aquello que tú nos das. Hemos aprendido, Señor, que necesitamos tener principios sólidos para demostrar que tenemos fe. Ayúdanos. Queremos vivir en fe, porque esa es la base fundamental para nuestra vida espiritual, la base fundamental para recibir las promesas, la base fundamental para recibir la vida eterna. Ayúdanos a poder entender estos